presencia. Te damos gracias por tu maravillosa bendición de poder estar aquí, Señor. Hoy te damos gracias y te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que ya lo dejé ya nomás para que lo abras, por favor. Bien, hoy quiero decirles, hoy vamos a tratar un tema de victoria, como todos los temas que tratamos. Pero hoy quiero hablar acerca de lo que es la alabanza, cómo alabar a Dios según la palabra. Y quiero empezar diciéndoles que, bueno, yo vengo de una iglesia muy tradicional, una iglesia amada, que la amo mucho, desde luego. Hasta la fecha platico con uno de el último de mis expastores. Y pues yo vengo de una iglesia tradicional, donde no se levantaban las manos, donde con trabajo se aplaudía, donde no había danza, donde no había gritos de júbilo, donde no había instrumentos como estos, solamente un piano. Y bueno, yo recuerdo que una vez yo fui de ese movimiento de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Yo asistía a la Iglesia Nazaret, Iglesia Nacional Presbiteriana Nazaret, que está en la Agrícola Oriental, Canal de San Juan, número 37, todavía me acuerdo de la dirección bien. Y me acuerdo que yo fui líder, pues desde chico fui líder, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día estábamos estaba presentando una obra de teatro y yo empecé a aplaudir y los demás me siguieron, y una persona que era nuestra asesor en ese entonces me dijo: tú eres líder. Y desde ese entonces me lo creí, soy líder. Y me acuerdo que entonces hicimos un congreso en Tejalpa, Cuernavaca. Y me acuerdo que me tocó a mí pasar y dirigir alabanza. Yo desde chico toco la guitarra y empezamos a tocar, pero de repente se acercó un muchacho, llevaba un teclado y lo conectamos, y otro llevaba unos címbalos. Los címbalos son esos como platillos pero sueltos con la mano. Otro llevaba un güiro y otro llevaba unos panderos, y otro llevaba que unas maracas, bueno, casi, ¿eh? Y estábamos bien cantando cantos, alabaré, unos cantos muy, muy padres, que algunos todavía me acuerdo, de aquel entonces, de los jóvenes. Y bueno, estaba México 80, Generación de Jesús, y algunos grupos, y empezamos a cantar ahí bien alegres. No danzábamos, solamente aplaudíamos, no levantábamos las manos, no danzábamos, no gritábamos. Pero iba una persona que fue solamente a supervisarnos, y iba otro hermano que iba a compartir. Yo lo había invitado. Él había escrito libros en aquel entonces para jóvenes, y yo lo invité para que fuera. Pero de repente, y ese hermano tenía un alto grado en la iglesia presbiteriana, y nuestra supervisora de, no sé si región, ya no me acuerdo, empezamos a cantar y que se para bien enojada. Y de repente me dijo: ¡cállate! Y yo me quedé callado. Todos se quedaron callados, porque era la mandamás en ese momento. Y me dijo: ya se parecen a la Sonora Matancera y a la Sonora Santanera. Y te digo, y así me dijo: y te paras de ahí, te largas, te sales de ahorita, porque estás expulsado. Y agarré mi guitarrita, yo iba muy triste ahí, que me había quitado lo alegre. Y de repente se para el hermano al que yo había invitado, tenía más peso que la otra hermana, y dijo: no, momento, dice, aquí tú no te vas a ir. Dice, porque tú lo que estás haciendo es de Dios, y está en la palabra.
y le dijo a la que a aquel entonces había ido al supervisor. Yo me acuerdo que se apellidaba Tijerina, no me acuerdo qué, pero le dejamos la tijera, le decíamos, y la tijerilla, por, ¿sí conocen los animalitos, no? Y por eso le pusimos así, porque era tremenda. Total que me expulsó y me regreso bien contento, y le dice: la que se va es usted, le dijo, porque ellos están alabando a Dios de una manera bíblica. Y ese día me acuerdo que habló de la alabanza y se me quedó muy grabado. Casi me le quedé viendo como el Chavo del 8 y le dije: ¿qué te pasa? Y agarró y se fue. Y sí se fue, ella bien enojada. Me acuerdo que ese dio una gran cosecha porque salimos a evangelizar todos los chavos. Y en estos tenían como 15, 16 años. Y me hicieron Y entonces salimos a evangelizar. Y me acuerdo que en la noche pasamos una película y gente de verdad llegó, se llenó, era un patio enorme, porque la iglesia era muy grande, yo creo como unas 6 veces que esto, así de largo me acuerdo. Tuvimos que salirnos porque no cabía la gente, y en el patio, que era como lo doble, lo triple, casi lleno, tuvimos una gran cosecha. ¿Cómo me acuerdo de eso, hermanos? Y yo, bueno, desde chavo me ha gustado alabar a Dios. Le platicaba el lunes que mi esposa y yo, cuando éramos novios, una de las cosas del privilegio que ella tuvo conmigo fue que casi recién que nos conocimos, yo iba a los camiones a predicar, me agarraba mi bonchezote y iba a cantar, con la pura guitarra cantaba, y había gente que llegaba a la iglesia y le decía: me dieron este folletito, un muchachito que cantó y una muchacha con pandero y él con la guitarra, y se fueron, por cierto, bien guapos. Y se fue, es que él no dice nada, hombre. Y llegaron, y llegaba a la iglesia, y llegaba gente con el folletito. Y bueno, qué importante es saber alabar a Dios. Yo creo, y estoy cierto y seguro, que si tú aprendes a adorar a Dios, vas a tener victoria. Porque el diablo le tiene miedo a los adoradores. El diablo le tiene miedo a los adoradores. Le tiene miedo a quien sabe adorar y quien sabe bendecir su nombre. Dáselo fuerte al Señor. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la alabanza y la adoración. ¿En qué consiste? Porque es un ministerio también. Vamos al siguiente. Y quiero hablar primeramente acerca del tabernáculo. El tabernáculo de Moisés estaba... en el monte Sinaí, ahí me equivoqué, del monte Sinaí lo pasaron a monte Sión, Sinaí, me equivoqué, sí, es que ya eran como las 2 de la mañana y lo estaba haciendo todavía. ¿Sí lo puedes corregir? Corrígeme, por favor, a ver si se puede, porque está en el cuadro de diálogo o algo así. Entonces, el tabernáculo de Moisés, Dios le habló y le dijo que lo pusiera en el monte Sinaí. Sinaí significa, ¿qué? Ley. Gracias. Wow, bueno que tenemos buenos ahí. Entonces, por este lado, el sacerdote solo podía entrar solo una vez al año. Y él hacía un sacrificio para perdón de pecados por todo el pueblo. Esas 2 rayitas que ven al principio era la puerta donde el pueblo podía entrar, y el pueblo en general solamente podía estar en el patio del sacrificio, que era eso. Primero estaba el altar de bronce, después estaba la fuente de bronce. Mataban al animal, gracias, y en ese lugar lo ponían. Era un animal puro, blanco, sin defecto, y ahí lo mataban, lo sacrificaban, le sacaban la sangre, lo degollaban y regaban la sangre, y todo tiene un simbolismo, ahorita lo vamos a ver. De ahí, después de que hacía el sacrificio, pasaba a la fuente de bronce, y el sacerdote, allí había un instrumento, ese puntito negro, era con lo que sacaba agua de la fuente de bronce, y el sacerdote se lavaba
Después se cambiaba de ropas, hacía un cambio de ropas el sacerdote. Todos estaban ahí viendo el sacrificio, todo eso. Pero de ahí para allá había otra puerta. Y había un velo. Y hasta acá, en la otra puertecita, había otro velo. Antes de entrar al lugar santísimo. Otra puerta que estaba separada con el velo. Ok, vamos a regresarnos. Entonces el sacerdote entraba a este lugar. Estaba dividido por dos partes. De hecho, el tabernáculo de Moisés estaba dividido por tres partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo traigo como loco, ¿verdad? El pastor Asán, pero entonces él entraba al lugar santo. Ahí solamente podía entrar el sacerdote, ya no podía entrar el pueblo se quedaba afuera. El sacerdote tenía una toga y hasta abajo tenía campanitas. Él era amarrado con un cinto. ¿Por qué? Porque él tenía que guardarse en santidad, porque si él entraba a este lugar santo, santísimo, si él estaba en pecado, moría. Y entonces cuando se oían las campanitas, porque quería decir que se estaba moviendo, se oían las campanitas, quería decir que estaba vivo. Pero si dejaban de oírse, quería decir que el sacerdote estaba muerto, porque había estado en pecado, no se había preparado. Y entonces, como nadie podía entrar, porque podía morir, lo sacaban. Por eso también lo sacaban con ese cordón. Entonces entraba al lugar santo. Y en el lugar santo había tres cosas: la mesa de los panes, estaba el candelero de oro y la mesa del incienso. Ahorita voy a hablar del significado en el tema de la restauración en nuestro tiempo, el tema de la gracia. Eso es en el tiempo de la ley, todo lo que estoy hablando. Entonces entraba el sacerdote y primeramente habían preparado un aceite especial de diferentes hierbas, de diferentes esencias, especial para echarlo al candelero de oro. El candelero de oro tenía 7 brazos, definitivamente tiene un significado, un número perfecto. Y de ahí se iba lo prendía para tener luz, porque todo esto, estas dos piezas que están aquí, lugar santo y santísimo, estaba tapada de pieles de animales. Entonces estaba totalmente oscuro, no había una luz. Entonces tenía que prender el candelero para ver y hacer todo lo demás que tenía que hacer: ir a la mesa de los panes, comer los panes, y de ahí se venía a la mesa del incienso. Estoy generalizando. Todo esto es un estudio, hermanos, que a lo mejor lo veríamos hasta en un año. Yo me estoy viendo tremendo, rápido, estoy generalizando, pero yo espero algún día poder dar algo especial de esto, que me encanta. Este tema es de mis favoritos. Entonces, en la mesa del incienso, allí había un utensilio donde le echaba el incienso. Ahí lo vemos, ahí lo puse en medio, lo prendía y lo ponía en sus manos el sacerdote. De esa manera el sacerdote entraba por esa puerta, por ese velo que había ahí, al lugar santísimo. En el lugar santísimo ya no había luz. En el lugar santo había el lugar del candelero, pero en el lugar santísimo no había una luz natural ni otra luz. Simplemente había la luz de Dios. Allí estaba una luz genuina. ¿Por qué? Porque estaba el arca del pacto. En el arca del pacto tenía, como ven, esas como rayitas, eran como varas. Eran unas varas que de ahí lo cargaban, no lo agarraban así, lo cargaban gente exclusiva. No cualquiera cargaba el arca para moverlo. Por eso cuando pelearon los filisteos contra Israel y le quitan el arca, empiezan a tener muchas desgracias los filisteos, de tal grado que regresan el arca, porque no cualquiera podía tener el arca. Era para el pueblo de Dios, o es para el pueblo de Dios. Y vamos a ver qué simbolismos tan tremendos tienen
en el tema de la gracia. Por eso hay cosas que si hacíamos en la ley, en el tema del Antiguo Testamento, ¿por qué no hacerlo ahora que estamos bajo la gracia? Entonces, en el Arca del Pacto había 3 cosas: el maná, después había, cuando estaba en el tabernáculo de David, ahorita vamos, la vara de Aarón y las tablas de la ley, que está en Hebreos 9:4. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, ahí en el Arca del Pacto estaba la luz de Dios. La gente no podía platicar con Dios. Regrésate un poquito, por favor. Solamente podía el sacerdote hablar con Dios, porque allí estaba Dios, solamente en el Arca del Pacto. Por eso estaba esa luz. Y por eso el sacerdote, si entraba en pecado, podía morir. No cualquiera podía entrar, solamente gente especial para ello. Vamos ahora sí, por favor. Yo quisiera detenerme ahí a explicar infinidad de cosas, pero comparación del tabernáculo de Moisés al de David. ¿Qué había en el tabernáculo de Moisés? Primero, el tabernáculo estaba en el monte Sinaí, que significa ley. Y el tabernáculo de David, ahorita vamos a verlo. Después el tabernáculo fue puesto en el monte Sión. Dios le habló a David, ahorita lo vamos a ver más adelante, que pusiera el tabernáculo, pero ya no todo. Vamos a verlo más adelante. Entonces, la diferencia del tabernáculo de Moisés al tabernáculo de David es que el de David estaba en el monte Sión. Y Sión significa gracia y alabanza. ¿Ve la gran diferencia? Para empezar ahí, solo un sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y una vez por año. O sea, el sacrificio que hacía en el altar de bronce era cada año. Amén. Y era un animalito. En ese tabernáculo solo había sacrificios por perdón de pecados. O sea, tenían que hacer ese sacrificio para que todo el pueblo fuera perdonado. El pueblo solo podía estar en el patio del sacrificio, ya lo vimos. No podía entrar al lugar santo, en el Santísimo. Solo había pocos salmos. Mire, vaya viendo lo que había ahí, porque vamos a ver una comparativa, lo de David. Solo había pocos salmos. Después empezaron a escribir salmos Asaf, Jedutún, David. No David escribió todos los salmos, hubo otros que lo escribieron. Y de hecho los salmos eran cantados. Amén. Inclusive Lamentaciones, usted puede ver, era cantado también, Lamentaciones. Bueno, ese es otro rollo. Solo había pocos salmos. Decían amén a las maldiciones. O sea, no decían amén a las bendiciones, decían amén. Cuando alguien caía era condenado, ¿verdad? Lo maldecían, y entonces decían todos amén. Fíjense la diferencia. Y ahí pongo algunos, por si alguno tiene duda, casi la mayoría, lo más básico, pongo versículos. Deuteronomio 27:14 al 26, Números 5:22 y Nehemías 5:13. No lo vamos a leer porque me voy rapidísimo. Todo era muy solemne y sin ruido. Imaginen, el sacerdote tenía que hacerlo todo solemne. Entrar, hacer el sacrificio, levantar las manos, entrar, había un velo que dividía el tabernáculo, ¿verdad? El lugar santo y santísimo, y entraba en los panes, prendía ya se me olvidó. El candelero, lo que hacía de los panes, el incienso, lo que sí entraba, todo era solemne y sin ruido. No había música ni instrumentos para entrar al lugar santísimo. O sea, todo era solemne. No entraban cantando, ni gritando, ni con la guitarra, ni con el piano, ni Israel con la batería, no. ¿Entiende? Solo el sacerdote levantaba las manos. ¿Pero cuándo? A ver si están atentos.
cuando mecía el incienso y entraba al lugar santísimo. Ok, vamos al siguiente. La separación de la ley a la gracia lo hizo la muerte y resurrección de Cristo. Cristo rompió el velo. Y miren, ahorita vamos a ver por qué. Yo respeto a nuestros hermanos que usan velo, a nuestras hermanas. Pero yo creo que el velo bíblicamente es el pelo de la mujer. Y la cobertura no es esto que se pone. La cobertura es tu esposo y Dios. En el caso de los esposos es Dios o Jesús. Amén. Entonces Jesús rompió el velo, rasgó el velo. Y lo podemos ver en 2 de Corintios 3, donde dice que muchos todavía tienen el velo puesto en su corazón y no lo quieren quitar. Eso dice 2 de Corintios capítulo 3. Vemos la diferencia del monte Sinaí. Aunque el tabernáculo de Moisés aparece en el Antiguo Testamento, fíjese bien, no quiero que se confundan. Pero el tabernáculo de David significa la gracia. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces la tradición, y aquí está tremendo, empiezo a lo tremendo, porque había una tradición, un ritual, donde en aquel tiempo fue, diga, en aquel tiempo fue. O sea, Dios dijo que se hiciera y así fue, y tenía que hacerse en ese tiempo, pero Dios cambia las cosas. Y algunos a lo mejor fuimos religiosos, algunos fuimos legalistas, pero Dios nos cambia, Dios transforma. Y había una tradición. Entonces hay una comparativa. Vivimos por la fe, por la gracia y no por la ley. O sea, ley, lo que hacemos. Ahora vivimos bajo la fe. Entonces, en el tema de Cristo hay un tema de restauración. La otra vez hablamos del tema de la restauración, cómo el Señor va restaurando los tiempos y cómo el Señor va restaurando los ministerios que se perdieron, no porque sean nuevos, se perdieron del Pentecostés. Hubo un tiempo de oscuridad, se perdieron, y de nuevo el Señor usó gente para que de nuevo empezara a haber dones y ministerios hasta la actualidad. Bueno, ese es otro tema. Vamos al siguiente. Entonces el Señor le dice a David, el arca andaba de aquí para allá, el arca del pacto la sacaron del tabernáculo y anduvo de aquí para allá rondando, y hasta que la recuperan los israelitas. Y el Señor le dice a David, ¿por qué a David? ¿Y por qué no a Samuel? ¿Por qué no a Jedutún? ¿Por qué no a Saúl? A ver, alguien dígame. No, que dígame. No es cierto. ¿Por qué? Alguien dígame. ¿Por qué, pastor? Porque David dice que tenía el corazón de Dios. Era como el corazón de Dios. Dios le había revelado la forma de alabarle. Por eso dice que tenía el corazón de Dios. O sea, decir que tenía el corazón de Dios es porque Dios le había revelado su corazón. Y cuando tú conoces el corazón de Dios, el diablo te va a tener miedo. Por eso le mandé un mensaje, vas a tener un mensaje de victoria. Y si tú tomas esto para ti, personal, el diablo te va a oír. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Yo tengo aquí pero mejor lo veo desde acá. Ok. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice, voy a parafrasear un poquito, que el arca andaba de aquí para acá. Entonces le dice, quiero que me hagas un tabernáculo, un lugar de adoración y alabanza. Y las cosas empiezan a cambiar, porque aquí todos podían llegar hasta la presencia de Dios. Dice Apocalipsis 1:6 que todos somos reyes y sacerdotes para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el tabernáculo de Moisés, ¿cuántos podían entrar al lugar santo y santísimo?
y cada año, y si no, chiras pelas, ¿no? Y aquí no. Como el tema de la restauración de la gracia cambia las cosas, pero hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Si lo hacíamos en la ley, ¿por qué no lo hacemos ahora en la gracia? Hay, por ejemplo, unos que hablan que el diezmo ya no. Si lo hacemos en la ley, ¿por qué no hacerlo en la gracia? Y ahorita vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la alabanza. Si ellos lo hacían en la ley, ¿por qué no hacerlo en la gracia? Dile a tu hermano que está junto de ti, tú estás en la gracia, no en desgracia. Dile, no en desgracia, sino en la gracia. ¿Por qué lo contrario de desgracia? Gracia. Amén. Entonces, ya no había todos los utensilios, ¿se da cuenta? Que había en el tabernáculo de Moisés, sino solamente el arca del pacto que estaba. Había tres cosas que estaban. ¿Cuáles? La vara de Aarón que reverdece, las tablas de la ley y el maná. Entonces, solamente había una tienda, un lugar solamente abierto. El monte Sión significa gracia o alabanza, y entonces todos podían entrar. Vamos más adelante. Quiero que se vaya grabando. Si tiene mente de teflón, apréndaselo. Significa, ahora, ¿se acuerdan de los utensilios que había en el tabernáculo de Moisés? Ahora tiene un significado en el tema de la restauración, en la gracia. Y mire, va a aprender mucho, hermano. Yo no voy a hablar de Rebeca Brown. Gerda Brown fue una hermana, también se apellida Brown, pero no la que escribió el libro de Él vino a dar libertad a los cautivos y todos esos rollos. No, es otra hermana. Nosotros la conocimos, mi esposa y yo. Son los hermanos que Dios usa tremendamente en la alabanza, en conferencias, en sanidad. Y ellos me regalaron, me autografiaron un libro que se llama Verdades del Presente Día, que lo presté, y dicen que es más tonto el que, ¿cómo dice? Dice es más, no, ¿cómo dice ese? No es. Es tonto el que presta un libro. No, es más. No. ¿Qué es más tonto el que lo presta? Vamos. A pronto. Y lo presté. Y hasta después, ¿para qué les digo? No me lo regresaron. Y lo he querido conseguir, hermanos, tremendo. Pero